Amigos de Mentes Múltiples, el día de hoy estoy aquí con un invitado de lujo, una leyenda, al menos de aquí del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto poder conversar y platicar contigo. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Le digo, es un honor para mí, porque pues, usted tiene amplia carrera aquí en México, que justamente yo lo vamos a platicar después, pero pues más que nada, muchas gracias por aceptar. No, un gusto, un gusto. La última vez me comentó que estaba en Chile, si no mal me acuerdo, hace unos Sí, meses, sí, ¿cuánto hacía, sí, así es. Resido acá, radico acá en Santiago de Chile. ¿Y por qué decidió quedarse en Chile? Porque llegué en el año 91, hoy en día estoy en Santiago, pero llegué a 600 kilómetros al sur, a Deportes Concepción, un equipo que juega Copa Libertadores, un equipo que lleva mucha gente. Y después, a los 4 meses y medio que terminó la participación, vine para Santiago. Había salido también de unos años anteriores de Argentina, hiperinflación, fui para el Uruguay, hice, como decir, las primeras armas futbolísticas. Y después me tocó venir acá a Chile, me gustó la ciudad de Santiago, una ciudad en términos generales limpia, ordenada, estable, digamos, económicamente. Si ibas al supermercado y comprabas algo, variaba un poco, si es que variaba algo de valor mes a mes. Y después, bueno, después yo me fui, porque estuve muchos años allá en México y después, bueno, volví para acá y había ya comprado una casa y entonces, digamos que es el punto de partida o de base, ¿no? Santiago. Sí, pues fue como una zona de comodidad, que como usted dice, Argentina está viviendo una situación muy difícil, pero que igual usted ahí empezó pues, su carrera, que a mí lo que se me hace muy sorprendente es cómo de muy joven se fue de Argentina, si no mal me acuerdo, se fue a Wanderers de Uruguay, tan joven. Sí, en ese momento tenía 17 años, y bueno, había hecho divisiones menores, las inferiores en el Club Temperley en Argentina, relativamente un club que me quedaba cerca de la casa, y bueno, después ahí una negociación con un empresario que le debían algún dinero, y bueno, el club le dijo, bueno, elige algún jugador de las inferiores o dos jugadores. Y bueno, junto con un compañero fuimos a Montevideo Wanderers de Uruguay. Estuve prácticamente 3 años ahí, donde me tocó también ser campeón en una oportunidad. Y después, bueno, sale o resurge lo de Deportes Concepción, como te había dicho, un equipo que participaba por primera vez en Copa Libertadores. Y fueron a buscar otro jugador. Lo que pasa es que el entrenador que estaba en ese momento tenía un amigo en Uruguay y le dijo, en vez de llevarte a Venancio Ramos, que jugaba en Nacional, que ya estaba en sus últimos años de su carrera, le dijo, llévate un chico joven, que juega en Wander. Dice, yo no lo tengo, me dice, pero te va a venir bien, te va a servir, y bueno, ahí se acordó enseguida y llegué con 20 años a Deportes Concepción. Esto fue en enero o principio de febrero del 2000, no, del 91. Y ahí hice una muy buena participación en Copa Libertadores y en la misma zona nos tocó Colo-Colo, que es el equipo más popular del país. Es como decir, no sé, las Chivas en México, como decir Boca en Argentina. Eh, y, y al tener una muy buena participación en la Copa Libertadores, el entrenador de Colo-Colo dijo que quería contar conmigo y bueno, después que termina la Copa Libertadores, que Colo-Colo fue campeón, yo llego a los 10 15 días después que salen campeón de la Copa Libertadores. Hacé de cuenta que ellos salen campeón un 5 de junio, me parece, y yo llego un 15 o un 20 de junio, algo así al equipo. Y también después me tocó ser campeón de la Interamericana frente al Puebla. Salí campeón también con el equipo en Kobe, Japón, frente a Cruzeiro,
campeón de la Supercopa, y después se da la posibilidad de Santos, se abre un quinto cupo de extranjeros en México, el entrenador era chileno Pedro García, un equipo que tenía que salvarse del descenso, y bueno, llegó como último refuerzo al equipo. Me parece que fui la última contratación extranjera para el equipo, porque ya hay van dos jugadores, dos compañeros míos, que eran Lizardo Garrido y Rubén Martínez, y bueno, ahí se dio, fueron los inicios en México, 4 años en Santos, después pasé a Cruz Azul, que fueron 3 años en dos etapas y un año en Puebla. Y en todas estas transiciones de equipo de país en país, que primero se va de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Chile y de Chile a México, ¿cómo se viven como estas transiciones como de cultura que, como le decía, usted se fue muy joven a Uruguay, después también joven a Chile, a lo mejor ya un poco más maduro en México, pero ¿cómo sobrelleva todo esto? O sea, es difícil al inicio? O sea, ¿es algo que se No, puede llevar con igual sí, fácil? no, sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver muchas veces con la idiosincrasia de los países y cómo es la gente respectivamente en sus pueblos. Por ejemplo, en Chile y en México son muy parecidos, papás apapachan muchos a los hijos, ¿no? Si un hijo de repente le dice, me quiero ir a estudiar, no sé, a otro país, todo, de repente, y si tienen la posibilidad económica, le dicen, no, quédate acá, estudia acá, y no sé qué, yo te pago la universidad, o si quieres hacer un negocio, te ayudo acá. En cambio, en Argentina no, también Argentina pasa por un momento difícil, y al contrario, todos los familiares o todos te dicen, no, no, acá no tenés ninguna respuesta, ninguna solución, si podés salir, anda, pero también va ligado un poco a la presión del jugador, ¿no? El jugador tiene que estar dispuesto a tener la maleta preparada, porque es una carrera muy corta, donde a veces puede resurgir una posibilidad. Yo tuve también la suerte, digamos, que todos los países me tocó de habla hispana, ¿no? No me tocó otro idioma. Yo pienso que ahí es un poco más difícil cuando no dominas el idioma y que tenés que aprender, o sea, lo básico para poder comunicarte. Pero tenés que estar preparado porque la carrera es corta. Por ejemplo, hoy en día, con otras tecnologías de comunicación, para que vos te hagas una idea, cuando yo llegué a México de teléfono, mensualmente se gastaba una suma, por ejemplo, 10 pesos, por decirte algo, hoy en día no gastas nada, porque vos tenés unas aplicaciones como WhatsApp o lo que sea, y te podés comunicar mucho más fácil. Antes se gastaba mucho dinero porque no existía ese tipo de tecnología. Y te vas forjando en el camino, vas haciendo tu recorrido, tu historia, y bueno, vas haciendo nuevas amistades, nuevos desafíos que tenés, te tenés que imponer, tenés que decir, bueno, acá estoy, voy a tratar de hacer lo mejor por el equipo que esté y bueno, si lo posible te toca hacer buenas campañas, ser campeón mucho mejor, pero primero y principal me parece que tiene que ver con el comportamiento de la gente, de las personas, ¿no? En que vos te tenés que ir a adaptar a un país, a las costumbres de su gente y no que todo un país se adapte a ti. Y en el camino, lógicamente, hay barreras que las tenés que ir superando. Claro. Y toca un tema que me parece a mí como que importante, que justamente platicaba con Melvin Brown, que le mando un saludo, que hablábamos de por qué los jugadores argentinos o por qué los jugadores sudamericanos salen más a Europa que los mexicanos. Es justo como uno de los factores que decía usted, que aquí hay mucho apoyo, tal vez económico mejor que en Sudamérica, y eso como que hace que por comodidad ninguno quiera salir a Europa también. Sí, puede ser también, pero también porque siempre en este caso, lo que mencionas, el mercado europeo, siempre veo mucho el mercado argentino, el mercado brasilero, el mercado de Uruguay.
Entonces, es un poco también a lo que voy, a la idiosincrasia de los países. Ya de chiquito en Argentina te dicen que, bueno, si querés marcar alguna diferencia, mucha, grande, o como sea, o hacer algo en esta cuestión del fútbol, bueno, te tenés que ir del país, eso lo tiene claro. Hoy aumenta muchísimo más la presión de la familia o de los familiares en Argentina porque piensan que con el hijo se va a salvar toda la familia. Y me parece que eso es una equivocación, es un error, porque el jugador siendo tan joven no puede cargar con una mochila de toda la familia y tiene que hacer su camino, su recorrido, mal, bien, regular, como sea, tiene que hacer su recorrido y bueno, apoyarlo en lo que sea. Muchos jugadores se han ido desde joven y de repente han vuelto cuando ya terminó su carrera y otros a mitad de camino, porque hoy en día se van muy jóvenes, de repente no se van bien formados, te tenés que ir bien formado, formado futbolísticamente, ¿no? Y después si vos tenés una formación tanto en la educación y compaginado junto con lo futbolístico, mejor aún. Pero si vamos a lo futbolístico, yo te digo, armado. El fútbol no es solamente pasar la pelota bien, sino también que tenés que tener la física, tenés que tener una explosividad, tenés que tener eh, una resistencia, potencia, tenés que marcar una diferencia, porque eso es lo que también el que viene de afuera va a buscar, ¿no? Algo diferente que le pueda solucionar sus problemas. Y como siempre digo, cuando uno va y sale, no solamente vas, también te tenés que dar cuenta que el jugador extranjero representa a un país, el país que sea, ¿no? Ya sé. Entonces, que si a vos te va bien, ¿qué significa eso? Que vos vas a abrir puertas a tu compatriota. Te pongo un ejemplo. Si un mexicano se va, vaya a jugar a Europa o a Estados Unidos o donde vaya y a ese jugador le va muy bien, ¿qué van a hacer ese mismo equipo el día de mañana si necesita un refuerzo de afuera? Oye, contratemos otro mexicano porque a él ha ido bien, parece que se adaptan los mexicanos acá y entonces estás abriendo puertas. Y eso también va en el comportamiento de los jugadores, ¿no? Eh, Se tiene que complementar una cosa con la otra. Entonces, hay un respaldo y después también hay un respaldo de historia de países, de futbolístico, ¿me entendés? Estamos hablando de, por ejemplo, hoy te menciono, no sé, Argentina, Brasil y Uruguay, siendo Brasil es el mayor exportador, ya sea que es un país más grande, mayor cantidad de habitantes, todo, pero también por su calidad. Muchas veces campeón de Copa Libertadores, que es un torneo que es como decir la Champions League en Europa. Después tenés muchos torneos juveniles de ser campeón mundial, de la mayor también de ser campeón mundial. Y bueno, esos son todos también antecedentes que sirven a la edad. Si hablamos ahora, por ejemplo, específico en, en México, date cuenta que siempre van muchos jugadores argentinos porque se adaptan muy bien al país, al fútbol. Brasileros también, uruguayos son menos, los peruanos son menos, los colombianos también son un poco menos, después tenés los ecuatorianos, tenés también el jugador chileno, también los que han ido se han adaptado muy bien. Entonces eso también marca un camino, ¿no? Después se ha dado también en una etapa en México que han ido a buscar muchos jugadores europeos, ¿no? Han ido a buscar rumanos, han ido a buscar españoles, que también han dado resultados, ¿no? Pero de repente si yo tuviera un equipo en México, no lo dudaría, ¿no? Pienso y busco antecedentes de la historia y decir, bueno, tengo que traer un jugador extranjero, ¿a dónde buscar? ¿Quiénes son los que mejor dan resultado? ¿Quiénes son los que rentan más? ¿No? Rentan más en el sentido de decir, bueno, traigo, lo contrato, me rinde como jugador, todo, nos va bien como equipo,
y después me da una posibilidad de venderlo. Me parece que es el paquete completo, ¿no? De ese jugador. Ya que ande bien y funcione bien, ya es una ganancia. Ahora, si después puede sacar una rentabilidad mayor a través de una venta, es el paquete completo. Así es, pues hace que el rendimiento de los jugadores ya se ha probado. Como usted dice, ya el mercado sudamericano claramente ya está muy probado, que justo como decía Melvin, vas a preferir comprar dos, tres jugadores sudamericanos a uno que te salga más caro en México, porque, por ejemplo, en Uruguay, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Lugano, o sea, es una nacionalidad que está probada, ya tiene antecedentes de que es muy buena, rinde muy bien en el viejo continente. Pero yo lo que te quiero preguntar, después de esa transición ya al fútbol chileno, después de Deportes Concepción, que llegas a Colo-Colo, ¿cómo son esas presiones que hay en el fútbol chileno? Porque, como bien Ah, decía, Colo-Colo pues eh, es el equipo más grande de Chile, o uno de los más grandes, eh, y me eh, imagino que las presiones o las exigencias ya son muy diferentes estando ahí con Colo-Colo. las exigencias son diferentes, de estar en un equipo que de repente te iban un periodista, dos periodistas, de repente a un entrenamiento o en la semana te encontrás que van 50, te encontrás que te invitan de un programa de televisión, te encontrás que te llaman de muchas radios para hacer una nota, para hacerte una entrevista, que te conocen, te empiezan a conocer en todos lados, antes puedes pasar desapercibido, eh, te conocen en todos lados, tiene mayor trascendencia, tanto lo que hagas bien como lo que hagas mal. Entonces me parece que eso es una enorme responsabilidad. Y muchas veces los jugadores, algunos están bien, están conscientes, están bien educados, están bien guiados a nivel familiar o a nivel de amistades, que soportan todo eso y no te olvides, de repente podés jugar en un equipo chico, no sé, con 5.000 personas y después pasaste a jugar con un promedio de 40.000 personas todos los partidos. Entonces me parece que eso ejerce este, una presión extra para el jugador la tiene que llevar adelante. Algunos pueden, otros no pueden, otros quedan en el camino y también por personalidad, ¿no? Por carácter, ¿por qué no? Y a veces es lógico, es el ser humano de esta forma. A mí me ha pasado que de repente, qué sé yo, por de Concepción, de repente hay uno, dos, tres o cinco aficionados que te sacan la foto, firmás autógrafo y de repente pasás que tenés 500 personas, otro equipo que tenés 500 personas, y lo que estabas antes 2 minutos, 5 minutos, después te queda media hora o 40 minutos con la foto, con el autógrafo. Entonces todo eso también tiene un costo-beneficio también. Es decir, si estás ahí, vas a estar mejor, te van a hacer un contrato, se acercan de repente a la parte deportiva, te auspician con los zapatos, con los tenis, con indumentaria. Muchos también hoy en día se han dado cuenta de la publicidad y ha girado mucho en torno a los jugadores, que no solamente es la ropa o la indumentaria, sino que hoy ya hay otros productos anexos, que no sé, el auto, el teléfono, casas comerciales que hacen publicidad porque también les beneficia, ya esto es un complemento mayor. Sí, claro, que hace algunos años, pues Colo-Colo todavía era un gigante en Sudamérica, ganando Libertadores sudamericanas, las antiguas Recopas, y sí, o sea, llegando un equipo así, y más con el impacto que tiene allá, que fue base para jugadores de la selección chilena en la Copa América, es gigante. Sí, 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 tiene mucha trascendencia, mucha trascendencia. Mira, hoy en día, yo cuando llegué acá usaba pelo largo. ¿No? Pelo largo, todo muy identificado. Después hoy en día, con pelo corto, ya con mucho más años encima todo,
pero de repente, no sé, vas a un lugar y cuando decís el apellido te dicen, ah, vos no sos el que jugaba en Colo-Colo y todo, la gente recuerda, a pesar de que no tuve un paso tan prolongado en el club, yo estuve un año y medio, del año y medio año no pude jugar porque había jugado por Deportes Concepción, y hacían partidos amistosos. Podía jugar los partidos internacionales, también hacían partidos amistosos para que yo pudiera jugar en esos 6 meses. Después volví a la normalidad, jugar un año, después me vengo a México y después en otra etapa, muchos años después, vengo a jugar 6 meses y después retorno de vuelta al fútbol mexicano. Pero bueno, pero también es una carrera corta. El jugador se tiene que dar cuenta que son pocos años, no son muchos. Yo siempre hago la comparación de, de los, de los, de los jugadores o de los equipos de fútbol, de la trascendencia que tienen uno y otro, ¿no? Entonces, hay que adaptarse. Y hay que adaptarse también a la actualidad. No te olvides de hoy en día que este aparatito antes no existía, el teléfono no existía. Entonces, también, como esto a veces es bueno, también a veces es malo. El jugador tiene que estar predispuesto hoy en día en la actualidad, que tiene sus redes sociales, que tiene todo esto, que muchas veces tiene que ser muy cauto en sus mensajes, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, ganás un partido, ganás muy bien, todo eso, capaz que vos podés un mensaje muy efusivo en este aparatito, en alguna red social, y después también tenés que estar preparado cuando no te va bien, porque también la gente te tiene muchos comentarios muy hirientes, y tenés que estar muy fortalecido con esas cosas. Y algunos están, otros no están preparados, otros cierran directamente, cortan por lo sano y dicen, no tengo ninguna red social, me dedico a jugar, a entrenar y me aparto. Me parece que también eso es sano. ¿Y tú qué opinas de ese tema? ¿Preferías que los jugadores tuvieran actividad en redes sociales o que no la tuvieran así Sí, de plano? sí, no, 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 sí, sí, lo justo y necesario, pero en sus cosas. O sea, si yo soy jugador de fútbol, no sé, si hiciste un gol, poner la imagen del gol, no sé, que tenga que ver con el fútbol. No, no, no ponga, es que fui a comer. Está bien si querés hacer una publicidad, no sé, de una barbería, de un restaurante, todo eso. Hoy vino al restaurante, se los recomiendo, pim, pum, ya está. Pero no que se desvirtúe el tema y que pongan, no sé, de un 100% te ponen 80 cosas que no tienen nada que ver con tu profesión y te ponen un 20% con las que tienen profesión. Me parece que no. Y tiene que ser lo justo y necesario, me parece. No se tienen que pasar del otro. Y después también tener un poco de cuidado porque está muy estigmatizado. Vos fíjate que todo el mundo opina del fútbol, todos, ¿eh? Te opina el que vende en el kiosco, el que trabaja en el supermercado, el político, el doctor, todo. Pero cuando un jugador opina algo diferente del fútbol, ¿qué le dice la gente o lo demás? Dedícate a lo tuyo, juega la pelota, juega al fútbol. Porque de repente da no sé, una opinión acerca de un tema y entonces eh, eh, no le gusta a la gente, ¿no? Pero todo el mundo opina. Y yo siempre digo que el futbolista no se esconde. El futbolista lo ves en la calle, todo el mundo lo ve, sabe lo que hace o lo que no hace, no se puede esconder. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas cosas se han tapado en clínicas y en hospitales cuando hay una emergencia? No, pues muchas cosas. Es que como ahora es muy fácil hacer una opinión, una opinión, hay más libertad de expresión, pues también es más fácil que se lleguen las críticas. O sea, algunas veces le ponemos como que más foco a estas cosas. Por ejemplo, lo que a lo mejor usted dirá aquí, usted opinará, que a cosas que sí son de verdad más importantes. Sí, sí, por supuesto
que sí, que hay, bueno, hay una frase que dice, las cosas más importantes de las más importantes es el fútbol. Entonces, pero también es una actividad que todos se juntan o van al estadio o comparten o se juntan y hacen una carne asada y ven juego en alguna casa o se juntan en un bar, toman cerveza y ven el partido, ven el juego. Me parece que también es un punto de unión, este, el deporte. Y el deporte te enseña mucho lo que es ser solidario, el deporte, disciplina, es una escuela de vida. En el camino vos tenés a mucha gente que te da consejos, que te orientan, sea preparador físico, sea un presidente de un club o directivo de un club, el mismo entrenador que te toque, compañeros que vienen de otras latitudes, de países. Entonces, también es una muy buena experiencia la del jugador. Te digo, escuela de vida, porque encontrás con todo en el camino, te encontrás con un montón de cosas, pero siempre vos vas a tener esas personas que te acercan y te dan un buen consejo. Y el problema no es del jugador en este caso, ¿no? O sea, no es de la persona que da el consejo, sino del jugador. ¿Lo tomo o lo dejo? ¿No? Tal persona me dijo, yo siempre les doy un consejo a veces cuando los jugadores empiezan a jugar y los divido en tres etapas, los que están en el inicio, los que están en el medio y los que ya están profesionales, ya llevan varios años, tienen una carrera consolidada y todo eso. Y después están unos cuartos, digamos, que yo digo son los que rompen la barrera del sonido. Y eso está más allá del bien y del mal. Entonces yo les explico a todo esto, le digo, muchachos, si ustedes se dedican al fútbol todo, pónganle toda la fuerza, toda la energía en el fútbol. En el camino van a venir el amigo que te va a ofrecer un negocio, el familiar, no sé, no pongan ningún negocio que no tenga nada que ver con algo que no conozca. Y le digo más, en su carrera no pongan nada, el tiempo no lo van a tener para poder controlar. Entonces después te encontrás en el camino con muchos que, sobre todo en el rubro del fútbol, hay muchos que ponen restaurante o algo de comida y todo eso. Y le digo, y si te falla el de la cocina, ¿quién pasa vos a cocinar? Y si el de las verduras no viene, vos sos el que vas a ir a buscar las verduras o la carne o la bebida o lo que sea, el proveedor que falló. ¿Qué haces en ese? Vos estás en el fútbol, estás en otra cosa. No, te dicen, no, es que tengo a mis familiares y tengo a mi mejor amigo. Todo. Digo, no, todos esos juegan con tu dinero, no tienen ninguna responsabilidad. Y te digo más, mes a mes te van a pedir porque va a haber un faltante. Entonces, cuando es como todo, lo, como dice el dicho, lo que es gratis no se valora. Cuando vos lo pagás, lo valorás, ¿no? Justamente Es como sí. es como el trabajo, ¿viste? Cuando vos trabajás y estás remunerado, eh, ahí le tomás el valor a las cosas. Es decir, hago algo a cambio, recibo una remuneración, ¿no? Pues porque fue un esfuerzo de muchas horas y trabajo físico. Y justamente me decía también el chilín, que no recuerdo cuál es el equipo chileno que me dijo, pero que era un equipo que a los que salían de fuerzas básicas o jóvenes les administraban su dinero. O sea que creo que les daban como, No, creo que su no, salario y se los daba, creo que gradualmente para que no lo, como que no lo malgastaran de golpe. No, es que ya no recuerdo el equipo, creo que era la Universidad Católica, o sí, si no mal recuerdo. eso, eso yo lo he escuchado, lo he escuchado, pero de acá hoy en día, en la actualidad, no sé, pero yo en mi época de jugador lo he escuchado porque despilfarraban mucho el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿No? Por ejemplo, si el jugador tenía un contrato de 10 pesos al año y vamos a decir que el jugador vivía con 4 pesos vivía en el año. Entonces el club le pasaba los 4 pesos, le retenía esos 6 y el día de mañana, cuando deje de jugar,
en el club, lo vendan, o se va para otro lado, lo deje, le daban el sal, le decía, le daban la diferencia, toma, esto es tuyo, porque si nosotros te lo damos, te lo vas a gastar y todo eso. Hoy me parece que hay un poco más de información, pero también no deja de ser que el jugador es muy confiado, entonces muchas veces los, los representantes manejan eso y yo a veces estoy en contra de esas cosas. Yo digo siempre que en cualquier error o cualquier equivocación en inversión, en negocio o lo que sea responsable el mismo jugador, ¿no? Que el mismo jugador y no un tercero, ¿no? Porque ha pasado mucho, en el fútbol ha pasado de eso, ¿no? Que no, que viene el amigo, no, vení, vamos a hacer este negocio, después el negocio no resulta y bueno, termina el jugador perdiendo muchísimo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre le digo, dedíquense a jugar y todo eso. Y el día de mañana, cuando dejan de jugar, vayan y si tienen una cuenta corriente, todo van con el motivo, le dicen, a ver qué es lo que tengo y a partir de ahí vas a empezar a vivir la vida. Y ahí te vas a tener que empezar a organizar. ¿Entendés? Unos están preparados para el después, para el día después, y otros no están preparados. Y hay una frase muy buena que hay que tenerle respeto si vos no le tenés respeto, a la larga no hay. Bueno, ¿puedes repetirlo como no sé por qué no se escuchó ahora? Tenerle respeto Al dinero, al dinero. Así es porque, pues sí se ha visto, ¿no? Muchos casos de a lo mejor jugadores que van empezando o que o les llega un gran contrato y no se sabe controlar, como Ronaldinho, que pues estando en claro, un gran momento, que a lo mejor pudiendo ser el mejor jugador del planeta en ese momento, pues lo claro. despilfarró todo. Incluso estando aquí en México con Canelo, pues también hasta realizan sus fiestas, ¿no? Pero pues no sé si haya como la fórmula mágica para que haya como esa administración y ahora que ya como que es más influyente todo el tema de las redes sociales, de No, lo que vemos en internet, a lo mejor puede influir un poco. no, ¿sabés lo que pasa también? A ver, que el jugador piensa que toda su vida va a ser igual. En términos generales, estamos hablando. Si agarramos la masa de jugadores en términos generales, piensa que siempre va a ser igual, pero no va a ser siempre igual. Llega el momento que son jóvenes y se retiran, ¿me entendés? Y entonces vos decís, bueno, ya está, me retiro y todo eso, bueno, ya no entra nada, no gano nada, entonces no entra nada y todo empieza a ser gasto, gasto, gasto. Y si vos no tuviste un orden, una disciplina, en el camino, en la carrera, vas a tener inconvenientes al futuro. Entonces, de eso tienen que tomar conciencia los jugadores. Y siempre hay a mí me dieron un consejo, siempre me dijo, mira, a tus papás ayúdalo lo necesario, necesitan algo y los puede ayudar, ayúdalo. Hermanos, me dice poco y nada. Amigos, nada. Eh, así, me dice. ¿Por qué? Te lo dice gente que ha tenido todo, ya pasó esa etapa. Entonces vos cuando conversás con personas que ya pasaron por todas esas etapas, te lo dan y te lo dicen por todas las experiencias que marcaron, ya sea personal o de él, ¿no? He sabido también de muchos casos en México que ha pasado esto, que les ha ido muy bien y después tienen una vida difícil y muy dura, ¿no? Siendo que podía haber sido un poco más soltado, podía haber tenido un poco de calma. Sí, pues como el caso de Salvador Cabañas, que claramente fue un contexto ya muy diferente por lo que le había pasado esa noche, pero pues también sí tuvo muchas repercusiones de lo que pasó después, principalmente. Que después se estuvieron difundiendo hay cosas de que vendía pan en Paraguay en la calle y el último no era cierto, pero pues sí,
sí le fue un gran problema a Salvador Cabañas en ese momento. Bueno, sí, ahí tenés un ejemplo muy claro de donde estaba eh, muy bien, él pasó, él estaba muy bien, después de un accidente, bueno, se pasa todo lo contrario y después vos te das cuenta en el futuro, este, si los homenajes familiares, al lado y todo eso. Y bueno, ahí te das cuenta y hoy, hace poco tiempo también salió una nueva, una nueva noticia, no sé, que los hijos lo llevaron con un juez, que quería decisión o algo, y los hijos dicen que no, que está bien para esa decisión. ¿Entendés? Entonces, es muy complejo. El tema es complejo. Entonces, siempre es bueno escuchar esos consejos de las personas mayores. Si es en lo deportivo y todo eso, mucho mejor, ¿no? Técnicos que ya llevan muchos años, ellos te pueden a veces guiar, decir, o simplemente personas que están en otro medio, que llevan años teniendo negocios y todo, también te pueden inculcar muchísimas cosas, ¿me entendés? Uno tiene que a veces escuchar, escuchar, escuchar y no ser confiado, ¿no? Y no comprar cosas innecesarias. ¿Entendés? Muy el jugador compra cosas que no las necesito. Yo más te digo, yo compré un curso de inglés cuando estaba en México y era en cassette, en VHS. Imagínate vos, no era se ve ni era y tenía tres cajas llenas. Vi dos videos, nunca más, y después lo terminé vendiendo. ¿Entendés? Entonces, este, esas cosas pasan, o si no, y que el auto, o que la camioneta, no sé qué, y después al y no, y yo, y de repente, es lo mismo que es, pues sí es, no, yo quiero el último, vale, no sé, $2.000, vale. Y si vos lo usás y con el que vale $300, hacés lo mismo. Entonces, a veces no se dan cuenta, a veces es lo mismo, muchos vehículos. Mire, bueno, esta fue una discusión que tuvimos con unos amigos de- le digo, yo le ponía de ejemplo a un jugador, le digo, mira, tiene cuatro vehículos, ¿no? Los cuatro vehículos son buenos vehículos, ¿no? Este, camioneta, auto, bueno, tenía hasta no, tres, seis, bueno, tenía cuatro vehículos. Para una ciudad que vos no necesitabas cuatro vehículos, necesitabas dos apenas. Tu señora con los niños al colegio, vos llevabas el terreno. Con dos vehículos estabas muy bien. Tenías dos extras. Entonces uno me dice, pero ¿para qué te es el problema si ellos ganan dinero? Digo, no se trata de eso. Esto se trata de lo siguiente, que vos, si vos tenés cuatro vehículos, vos tenés que mantener cuatro vehículos, tenés que pagar combustible de cuatro vehículos, tenés que pagar seguro de cuatro vehículos y todo eso. Le digo, perfecto, hoy sí, hoy capaz que está, lo tienen, sé lo que sea, pero esto a futuro no lo puedes mantener, porque esto se termina. Le- entonces, bueno, era un intercambio de opiniones, estaban unos y estábamos otros con respecto a eso, y eso parece muy común, ¿viste? Y no, a veces no necesitas eso. Y muchas veces vos te das cuenta ya sobre el final de la, ¿entendés? Es algo muy normal que el jugador llega un momento cuando ya sabe que está en los últimos años y capaz que en los últimos años toma todas las decisiones y todas las determinaciones que no tomó cuando era joven, ¿no? Es decir, me alimento mejor, descanso mejor, entreno mejor, porque sabe que ya se está terminando y no quiere terminar con eso. ¿Me entendés? Entonces, decir, y ojo, que en el camino tuviste gente que te ayudara, que te guiara y todo eso.
Pero a veces, bueno, a veces, como decía un entrenador mexicano, la soberbia es el peor enemigo. Sí, pues creo que la avaricia también un poco, pero ¿tú crees que ahora las nuevas generaciones de futbolistas, los que vayan saliendo, crees que sea más fácil que vean esta cordura, que tengan esta cordura a más temprana edad? ¿O crees que va a seguir manteniéndose igual? Porque, te digo, yo creo que las redes sociales, en general, no nada más en el mundo del fútbol, pues influyen demasiado en la gente. Gente mea que ve algo, que quiere algo, que claramente no necesita, pues lo quiere, lo quiere, lo quiere. Y no me imagino teniendo el poder de un futbolista, o sea, con, al menos lo tiene que con su salario, que como tú dices, en ese momento tal vez lo puede pagar, pero pues la carrera es corta, una lesión te puede ya acabar la carrera y todo. Pero tú crees que, por ejemplo, con las vivencias tuyas de varios jugadores, a lo mejor de gente cercana que vayan a tener estos futbolistas, puedan como que tener más en cuenta esta cordura, o sea, de que ya no tengan que estarse hasta cierta edad para tomar las decisiones correctas que debieron haber tomado, sino como que tal vez ya sea algo como que esté más presente. Hoy en día lo que sí tenés de diferente, tenés más información a la mano, ¿no? Tenés más información a la mano y yo pienso que eso indudablemente tenés más vara, tenés más posibilidades de poder hacer cosas mucho mejor de partir, ¿no? De los comienzos. Pero yo en los jugadores voy a... eh, de lo que tú dices, yo lo que espero es que vean más fútbol y que hablen más de fútbol. Es decir, yo me dedico al fútbol y veo fútbol. Eh, eh, Estoy hablando en representación de los jugadores actuales. Es decir, tienen que ver a sus rivales. Si estás en una concentración, habla del equipo que vas a enfrentar, habla de los jugadores que vas a enfrentar. Muchas veces en la concentración vos resolvés te pones de acuerdo juega en un sector, hablas del mal, este tamaño, juega así, asá, cómo lo controlamos, cómo, y si lo tenemos que atacar, cómo lo atacamos, ¿no? Más allá de que en la semana tenés el entrenador, todo eso lo vas potenciando en las concentraciones, ¿entendés? Es saber con quién vas a jugar. Hay muchos jugadores que vos le preguntás y no saben, de decir, nombrame los siguientes 4 equipos que nosotros vamos a enfrentar. Capaz que con suerte saben el siguiente, el resto no lo saben. O ponme la formación del equipo rival y capaz que no. Bueno, yo tuve una experiencia. Toma pon el equipo rival. Y el jugador puso jugadores que hacían 3 años ya no jugaban ahí en ese equipo. Entonces yo todavía tengo la esperanza de hasta buscar de que, ojo, hay otros que son la excepción y que saben todo. Pero en términos generales, la mayoría te dicen que no ven, nada ven. Este, yo aboco a eso, a que se dediquen de lleno a la profesión porque la profesión es corta. Y después con respecto a esto de las redes sociales, también tengo mi opinión personal y que de repente son un par de gente que, que le va bien, que tiene un rédito económico, no sé, seguidores, vistas, no sé cómo es ese tema, pero no piense que a todos les va a ir bien. Te digo, eso en algún momento se va a cortar, eso ya no va a dejar de existir eso, ¿eh? Yo para mí, es como que es un boom de un par de años y eso va a dejar. Y después voy en que vos tenés tu vida y vos no podés dar información a la gente de cómo haces en el día a día. ¿Me entendés? Está bien. Pero hay otras personas que son muy inteligentes, que están en las redes sociales y todo eso. Entonces te publican y te dicen, bueno, hoy vine a pasar, no sé, agarran el teléfono, pasamos un día bárbaro, ponele en una playa, no sé, o en un restaurante.
o vinimos al concierto de fulano de tal y todo eso, pero te pasan la información 15 días después, una semana después. Es decir, que esa gente ya no está más en ese lugar. Pues, pero cuando la gente lo ve, piensa que en ese momento está, pero ya no está más. ¿Me entendés? Me parece que esa es todavía más inteligente esa persona, ¿no? Pero como digo, mundo del fútbol o lo que sea, o doctor o arquitecto o cualquier profesión, publica lo que vos te dediques, lo que vos haces. Hay mucha educación también, eso, ¿eh? Hay los que hablan y dicen, hay mucha gente que colabora y ayuda, ¿me entendés? Hay muchas cosas muy buenas y muy positivas. Hay mucha gente que educa y que te ayudan a resolver muchas cosas en el día a día. Y pues hay contenido de valor que realmente Sí, sí, sí aporta sí, a uno mismo. Y ya regresando un poquito ya a tu carrera, después de Colo Colo, llegas ya por fin, ya lo habíamos hablado un poquito, pero llegas ahora al Santos Laguna, donde pues, se hiciste un ícono, campeón con el Santos, ahí sí, con jugadores como el Pony sí, mira, Ruiz. sí, es lo que te dije. Se dio una nueva plaza de extranjero, llego al equipo, y bueno, un equipo de ascenso, fue en 93, 94 la temporada, fue un antes y un después. Eh, es decir, antes el equipo peleaba por día y después de ese año se visualizó, porque también se hizo una inversión fuerte en el equipo y el equipo pasó a estar en la liga, pasó a ser campeón, la gente se empezó a acostumbrar a eso, ahora lleva ya como 2 años, 2 años y medio, 3 años de malos torneos, todos muy, muy negativos. Entonces, no, cosa y ahora la actualidad, la realidad es otra. Pero a mí en la época no, fue muy buena, jugábamos en el estadio con el actual, pero para nosotros, viste, era fuera Old Trafford, a los rivales les costaba, pero sabíamos nosotros hacer un destaque importante para poder el marcador. Fue una muy buena experiencia, muy buenos planteles, muy buenos compañeros, personal, me ha gustado un montón, todo cuando llegó adaptación y todo eso. Y después, bueno, uno va haciendo su camino, su adaptación a lo que es el equipo y después, bueno, me toca pasar a otro equipo, a la capital, pero Santos tengo los mejores recuerdos porque hubo una comunicación o una afinidad también con la afición, entonces eso se valora mucho. Creo que, como te digo, ayer que estaba buscando, o más bien recordando como información, había mucha gente que decía, no, la tercia, bueno, no la tercia, pero esa combinación el ruso Adomaitis, Tony Ruiz y el turco Abdul. Así que como tú dices que ya la actividad de Santos, pues es otra totalmente diferente, pero en ese tiempo fue cuando se empezó a marcar ya Quito con esos jugadores. Sí, se marcó una época y bueno, cada vez que me toca ir allá, de repente estábamos algunos jugadores y todo y nos podemos a conversar o los mismos periodistas que te invitan a hacer alguna entrevista, alguna nota y todo eso. Entonces yo le digo, mira, si vamos a sacar referencia de esa temporada, ¿no? O un año antes, vamos a decir principio de los 90 hasta la fecha principios de los 90, 35 años pasaron, ¿no? Esos 35 años, hace equipos de Santos y tranquilamente podés hacer 3 equipos muy competitivos por todos los jugadores que pasaron por el equipo Santos. ¿Entendés? No es menor. Siempre vas a tener, más o menos, mínimo vas a tener de 2 a 3 jugadores muy competitivos y muy destacados en cada puesto. Y eso, bueno, eso
Eso fue bueno, muy buenas décadas, que también en esas décadas hubo momentos que no tan buenos, pero después se resurgió, se salió adelante, ¿me entendés? Entonces te queda el recuerdo de lo mejor, ¿no? De jugadores que después, por ejemplo, se han nacionalizado, han participado en la selección, o jugadores que, por ejemplo, goleadores de la misma selección, o después que se fueron afuera, que destacaron fuera. Tenés una variable, jugadores muy rentables que han jugado, han dado rendimiento y después le han dado también un valor económico al club a través de la venta. Entonces, fue muy bueno, digamos, las últimas 3 décadas. Claro. Y yo ayer me estaba preguntando justamente, un jugador, bueno, al menos hace unas décadas supongo que era como más fácil, pero si un jugador sabe si está en su mejor momento, está en un buen momento, ¿cómo mentalmente o emocionalmente hace para poder seguir haciéndolo bien, sin tener que descarrilarse, a lo mejor sin subirse en el ego? Cómo es eso posible? ¿Cómo si uno sabe que está, te digo porque antes, a lo mejor era más fácil porque ahora con las redes sociales, pues, algunos hasta inflan, ¿no? Jugadores cada 5 minutos y no sé cómo será ahora, pero ¿cómo lo hacías tú sabiendo o si sabías o no que estabas en un buen momento y cómo mantenías la cabeza para poder seguir haciéndolo bien? O sea, tú decir, ok, Eh, estoy bien y sí, sigo haciéndolo bien. lo que pasa que mi lema o mis pilares fueron simplemente así. Fueron, y no me aparté nunca de esto hasta que dejé de jugar, que fue buen entrenamiento, que le tenía caso a los profesores, al que esté a cargo del equipo y lo decía, y si te decía al 60%, 60, al 80, si te decía ejecución al 100 lo hacías, todo eso. Después, una buena alimentación, porque tenías que reponer todo lo que vos gastabas en ese día, y después un buen descanso para reponerte, para estar listo para el día siguiente. De esas 3 cosas de buen entrenamiento, buena alimentación y buen descanso, no me aparté en toda mi carrera. Entonces, con todo eso, vos que evitás lesiones, vas a jugar la mayor cantidad de partidos posible, vas a ser muy rentable para para el equipo y después, bueno, dependerá también si es un juego de conjunto, si el equipo le va bien, no le va bien, si puedes quedar en la historia o no quedar en la historia del club. Yo de eso no me aparté y yo siempre se lo comparto a los jugadores que cuando me toca dirigir siempre se los comparto. Y cuando toman o lo dejan, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vos dependés de tu físico. Hoy en día, como vos decís, las redes sociales y todo, lo que sea. Hoy el jugador, bueno, en mis tiempos no existía y los clubes hoy en día están más preocupados. Hoy mínimo los clubes, la mayoría, digo, ¿qué es lo que hace? Te obligan a ir a desayunar, entrenás y te obligan a almorzar ahí por lo menos eso se encarga el club. Me parece que eso es muy bueno. En algunos países, yo sé que, no me acuerdo en qué equipo de Francia, también los obligaba, o en Inglaterra, a dormir la siesta y después que se levantaban de dormir la siesta se iban para sus casas. Es decir, el club está gastando muchos recursos y todo, pues está cuidando su inversión. Son los jugadores de fútbol, si el equipo anda bien, viene más gente al estadio, puedo hacer nuevas contrataciones, la publicidad me va a pagar más, la televisión me va a pagar más. Es un conjunto de cosas, ¿no? En el fútbol, eh, a medida que vos vas consiguiendo resultados positivos, va a ser todo mucho mejor para la institución. Entonces, yo siempre digo que tenés que tener algún lema o alguna visión de decir, bueno, yo cuando llegué decía, bueno, México, los mexicanos tienen muy buena capacidad física, decía yo.
y yo de repente no entendía todo, cuando era algo de aeróbico, a mí me ganaban fácil, pero yo igual le ponía el esfuerzo y todo y yo decía, pero nunca podía llegar primero o segundo, nunca, por la condición que tenían ustedes los mexicanos. Hasta que un día me agarró un preparador físico en Cruz Azul, el alemán Axel Biermann, me dice, "No, ¿qué te preocupa?" Me dice. Me dice, si vos sos más explosivo y ejecutás todo más rápido en lo que es en cancha de fútbol. Me dice, a vos en explosividad, en potencia no te ganas uno. Me dice, vos vas muy bien, me dice, en lo aeróbico vas muy bien, digo más, muy destacado. Lo que pasa que ellos eh, tienen como en el ADN, sé que tienen mucha resistencia. Yo sé, siempre te pones meta. Entonces yo siempre decía, si yo de chico, te estoy diciendo 14 años, 12 años, entonces yo era muy vago. Yo disfrutaba haciendo un buen pase y que el compañero haga el gol, disfrutando, haciendo túneles. Hasta que en un entrenamiento ya un poquito mayor, con 15 16 años, un equipo de primera división, hasta me pegaron en el pecho y me voltearon por hacer un túnel y me dijeron, me dicen, si seguís jugando así te van a romper una pierna. Entonces ahí cambié. Entonces, si los entrenamientos lo tenés que hacer igual, si tenés que correr igual y todo eso, ¿cuál es la diferencia? Ir último en la fila o ponerte primero en la fila. Si igual lo vas a tener que hacer. Entonces después vas cambiando y después vas viendo fútbol y vas tratando de copiar, imitar o emular. En mi época era mucho lo que era también el fútbol italiano, lo que es hoy en día el fútbol inglés, ¿no? Hoy como modelo se ve mucho lo que es el fútbol inglés, bueno, en mi tiempo era el fútbol italiano, era el que más consumía, el que más gastaba, el que más se llevaba la figura, porque económicamente podía, y bueno, hoy lo hace Inglaterra en ese sentido. Y pues ahora el fútbol es más, algo como más como táctico, ¿no? Que, que ya más físico o demás, que ya tiene muchas variaciones, igualmente. Sí, yo digo siempre que, por ejemplo, hoy el fútbol es más de desgaste mental a veces que físico, ¿no? Más allá de que físicamente me tenés que estar bien y todo, pero yo digo que es mental, ¿por qué? Porque tenés que entender mucho más el juego y tenés que estar más concentrado. Eso te lleva una tensión acá arriba, ¿me entendés? Y de que son 90 o 95 minutos que vos tenés que estar a full. ¿Me entendés? Que vos tenés responsabilidades dentro del campo de juego, ¿no? De repente tenés que estar parado en tal lugar, de cómo viene la jugada, cómo está, yo tengo que parar en tal lugar, en tal posición, no sé, tengo que tomar una marca, tengo que conocer un poco el rival, movimientos que hace el rival para que a mí no me sorprenda. Y también esa información te la da el que te toca, te da, mucha, poco, lo que sea, te la da, o te pone un video, te pone imágenes, de lo que tenés que hacer, de lo que hace el rival, ¿me entendés? Entonces, yo siempre digo que hoy en día es más como una pelea de box, ¿viste? Que están los dos equipos en la cancha, porque hoy cualquier equipo que esté bien físicamente y ordenado en la cancha le complica a cualquiera. Entonces vos tenés que ser, es como los dos, ¿viste? Se van golpeando hasta que uno no aguanta y baja los brazos. Y ahí tiene que aprovechar el otro para marcar la diferencia. Hoy me parece que se da mucho eso en el fútbol, ¿no? ¿Y cuál crees que era la clave de ese Santos Laguna para poder ser tan, para poder obtener la victoria? O sea, ¿había algo especial? ¿Había algo que hacían ustedes? ¿Algo que No, les nosotros, ayudaba mucho? nosotros estábamos muy convencidos de lo que hacíamos, de lo que ejecutábamos dentro del campo de juego, sabíamos las virtudes que teníamos, sabíamos las complicaciones que teníamos nosotros mismos, pero era todo, éramos muy solidarios con los compañeros. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol? El fútbol, vamos a poner que un equipo ataca. Cuando un equipo ataca, vamos a suponer que el delantero, el pivote, el 9, los que van por fuera y
que llegue por el borde del área, llegan al área rival. Esos jugadores que piden que su defensa esté en la mitad de la cancha. ¿Para qué? Para hacer un equipo corto. Si sale un rebote, los mismos medios que faltan, los mismos defensas que faltan, recuperen la pelota y estén jugando en campo rival. ¿Eso qué significa? Que los que están de mitad de cancha hacia adelante, su recorrido sea más corto, no tenga que bajar tanto. Ahora bien, cuando a vos te están atacando, ¿qué es lo que pide el defensor? Como vos como delantero le pedís que salga, para ser un equipo corto y achica hacia adelante, cuando te están atacando y te tienen en tu área, todo eso, los mismos defensas te piden a los delanteros de mitad de cancha hacia adelante, vengan a echarnos la mano, seamos un equipo más compacto y después vamos, ¿no? Vamos todos juntos para adelante, vamos todos juntos hacia atrás. Entonces me parece que de eso se trata, eso es el equilibrio que nosotros mantenemos en el equipo Santos y bueno, más allá de que teníamos muy buenos jugadores, muy buen pie, nosotros teníamos también a unos jugadores de México, miren, de lo que jugaba, teníamos a Daniel Juan que venía de campeón con el Atlante, de la Volpe, y bueno, después también pasan por los resultados. Cuando los resultados son buenos, la autoestima del equipo sube, el jugador se anima a hacer más cosas porque tiene mucha confianza, se anima a hacer más cosas y le salen bien. ¿Y por qué? Porque no hay duda. Cuando vos hay un equipo que tiene dudas, cuando vos dudás, las cosas no salen. Y cuando estás convencido de hacerlas, las cosas siempre resultan. Y que también, aparte de ser solidario, de ser buenos jugadores, todos relativamente nos llevamos muy bien, nos llevamos en términos generales, nos llevamos muy bien. Entonces eso se traduce en el campo de- de- Pues teniendo un eso buen yo ambiente, ¿no? O sea, llevándolo sí, también a sí, todos lados. sí, sí, eso me parece que es claro. Eso también depende también mucho de los cuerpos técnicos. El cuerpo técnico, yo, lo más difícil no es el día del juego. Para mí lo de los cuerpos técnicos lo más difícil es el día a día. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo eso. Están continuamente tomando decisiones, a este le pongo un chaleco, al otro se lo paso, se lo quito, se lo cambio, todo. Entonces pasa mucho por los estados de ánimo en el jugador. Entonces vos tenés que generar un ambiente de que el jugador se levante a la mañana y vaya con ganas al entrenamiento a ver sus compañeros, porque hay un buen ambiente. Entonces, todo eso ayuda muy bien y te lo tengo que decir, yo tuve un entrenador en México, yo era especialista, que era Luis Fernando Tena. Está muy subestimado en México, todo lo que quiera, pero fue uno de los mejores. Y él fue campeón olímpico con la Con México. selección, Sí. ¿me entendés? Y él eso lo manejaba muy bien, muy bien. En el día a día, muy bien, perfecto lo que hacía. Y bueno, todo el equipo después respondía, ¿no? Pues que es una gran clave, como tú dices, era un equipo muy colaborativo, era un equipo que ya tenía entendido lo que tenía que hacer y pues ya con ese ambiente y con ese cuerpo técnico, pues fueron más que nada la clave, creo yo es la clave para cualquier equipo y eso es lo que se está viendo ahorita ya en varios también, que ya con un mejor ambiente, que todos entiendan, pues los resultados van a llegar solos, los buenos resultados van a llegar solos. Sí, sí, eso es bueno. Cuerpo técnico disfruta, porque es un conjunto, ¿no? Puede estar algo de lado. También eso es importante que generen el mejor ambiente posible para el equipo, para el plantel, y casi siempre los entrenadores o los clubes, cuando contratan a algún jugador, siempre tratan de investigar todo, no solamente al jugador, sino a la persona, qué tal persona es complicada, no es complicada, no podemos traer a alguien que no destruya lo que tengamos.
La típica que dice, no queremos tener una sana podrida, ¿me entendés? Entonces muchas veces indagan, y que eso es importante, tal persona es el nuevo jugador. Entonces eso ayuda mucho. No, pero no solamente el fútbol, cualquier empresa, ¿eh? Cualquier negocio, cualquier emprendimiento, todo que tengas que trabajar con gente, me parece que eso es fundamental, tener un buen ambiente social. Sí, se puede llevar a cualquier ámbito. Y después de Santos Laguna, pues ya llega tu llegada al Cruz Azul, donde pues también tuviste ahí varios títulos, también tuviste un futbolista referente ahí. ¿Qué tal fue tu experiencia ahí en Cruz Azul? Muy buena, porque la presión fue del primer día, que me tocó llegar, porque el equipo hacía 17 años que salía campeón, entonces había jugadores ahí que el vestidor, por fin llegaste, me dice, hacía rato que nosotros queríamos que llegaras acá y bueno, así que te trajimos para que podamos todos ser juntos campeones. Y bueno, después se dio en el primer torneo, se dio, hicimos muy buena temporada, compañeros o plantel que te exigían mucho, también el cuerpo técnico muy bueno, teníamos directiva muy buena relación, que nunca tuvo con el equipo daba resultados y no solamente daba resultados en ganar o sumar puntos, sino también daba resultados a través del juego, ¿no? Era un equipo que jugaba bien, que representaba o vestía muy bien la camiseta azul, que tiene mucha tradición, ¿no? Hubo una década que ha sido por esa selección. Entonces fue muy bueno. Fue la verdad que fue muy bueno, pasé muy bien, me sentí muy cómodo en ese momento, todo muy gente, le daba valor a lo que uno hacía, así que bueno, fue muy buena la experiencia. Sí, que si no mal recuerdo fueron unas ligas de campeones ahí con el Cruz Azul en los noventas también. Sí, fuimos en el 97. Ahí fuimos campeones. Yo venía de ser campeón con Santos y después nos tocó ser campeón con Cruz Azul junto con Benjamín Galindo. Eh, y bueno, se alivianó un poco esa presión que tenía el club de tantos años de que no obtenía un torneo o un campeonato. Bueno, se consiguió el León, creo que fuimos a jugar la final en León. Y después también, después pasaron un poquito los años, también tuvimos una muy buena participación en lo que fue la Copa Libertadores de 2001. El equipo llegó a la final y se definió por penales en la Bombonera frente a Boca. También un equipo que muy bien complementado, porque había gente de experiencia, llegó Almaguer y Cardoso a reforzar el equipo. Después teníamos muchos jugadores jóvenes que estaban haciendo sus primeros años y que le íbamos, y que también le sirvió mucho a la selección de México, que en ese momento dirigía Aguirre, porque había varios jugadores de Cruz Azul que la conformaban. Entonces, entonces fue bueno también el subirte a un avión, porque yo siempre digo que esas experiencias para los jugadores es muy importante. Subirte al avión, vas a jugar a otro país, otra forma de que sienten el fútbol, más presión, menos presión. Entonces, esas son todas vivencias y anécdotas que le sirve al jugador. Y que, como tú dices, esa base de su campeonato de Libertadores, pues incluso llevó a varios a debutar ahí. Por ejemplo, Memphis Brown que lo convocaron así de sorpresa porque Rafa Márquez creo que no iba a poder jugar y lo llevaron por hacer buen papel en esa Libertadores. ¿Y cuál crees que era la clave de ese, así como te pregunté del Santos, cuál crees que era la clave de ese Cruz Azul?
¿Era algo similar? ¿Había algo diferente? No, mira, la clave de ese equipo que el equipo estaba bien conformado, en el sentido de que vos tenías jugadores de experiencia, jugadores jóvenes que estaban, por ejemplo, los Gutiérrez, los Hernández, los Campos, los Ángeles, los Melvin Brown, eran los jóvenes. Después veníamos nosotros que teníamos ya un poco más de experiencia y después hubo una ventana, una posibilidad de que el equipo se podía reforzar con dos jugadores y vino Saturnino Cardoso y Almaguer a colaborar y estar con el equipo, con el plantel y bueno, ellos, si en algún momento puedes conversar con ellos, te lo van a decir. Ellos a los 15 días que estaban ahí, a los 20 días, parecía que llevaban años jugando con nosotros. Nosotros entendimos que venían, no le venían a quitar el puesto a nadie, sino que venían a ayudar, a colaborar, y los hicimos sentir bien desde el primer día, primer comienzo, y bueno, teníamos también el objetivo de que el equipo tenía que trascender, ¿no? Porque jugaba bien, y bueno, también no solamente teníamos que jugar bien, sino teníamos que conseguir resultados, y bueno, se dio que bueno, no se pudo obtener lo que fue la Copa Libertadores, pero se hizo una excelente presentación en el equipo, ¿no? Este, y qué bueno que los jugadores jóvenes escuchaban a los que teníamos una experiencia en esto, de jugar partidos internacionales, que ellos hacían caso, que no había ninguna soberbia de nadie, que todos teníamos en mente el mismo objetivo y todos enfocados para eso. Pues lo que generalmente, bueno, lo que particularmente se tradució en títulos, porque también un equipo que fue muy recordado y que, pues como tú dices, con ese plantel tan vasto, tan lleno de experiencia, pues era inevitable que no pasara eso. Y después de tu paso por Cruz Azul, llegas ya finalmente al Puebla, donde pues ya van siendo los últimos años, si no mal recuerdo. ¿Y cómo fueron ya esas últimas experiencias en el fútbol mexicano? Después regresas a los Deportes Concepción. ¿Cómo van siendo esos últimos años? Y particularmente yo me pregunto, ¿cómo tomaste tú, cómo te das cuenta de que dices, ya pasaron a lo mejor mis mejores años o están a punto de pasar? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué es lo siguiente que haces? No, mira, eh, yo pienso que el jugador se da cuenta, pero se da cuenta en acciones de juego y de partido, en cómo lo podías ejecutar y hacer antes y cómo en algún momento, en algún partido, te das cuenta que tu mente quiere, pero el físico no responde a la misma velocidad. Me parece que todos se dan cuenta de eso en algún momento y vos decís, ah, pero si antes podía hacerlo de esta forma y ahora no lo puedo hacer de esta forma. Entonces nosotros dependemos del físico, ¿me entendés? Entonces, cuidar el físico lo que más podamos, de la alimentación, de todo ese cuidado personal, del buen entrenamiento, pero llega un momento que vos te das cuenta que no sos el mismo de antes, que todo te va costando un poco más. Y entonces en eso que te va costando un poco más, el rival te va ganando y te va sacando ventaja. Y llega un momento que vos tenés que, que- que retirarte o dar paso al costado. Y yo no extraño eso del día domingo, sí extraño más que nada es el día a día, el entrenamiento, que llegás, que te tomas un café, que desayunás, que conversás de fútbol, que lees los diarios y todo eso, la habitualidad del día a día, no tan así lo del fin de semana o el domingo, ¿no? Pero yo pienso que a la larga todos se van dando cuenta, se van dando cuenta, ¿no? De que ya son los últimos tiempos en el fútbol y que bueno, que a mí me gustó seguir la parte de cuerpo técnico y todo eso porque
tuve la posibilidad de conversar con muchos entrenadores que me tocaron dirigir, cambiar punto de vista, preguntarles cosas, por qué hacen esto o aquello. Entonces vas sumando un poco, ¿no? De tus cosas, las cosas, tratar de copiar o imitar las cosas que a vos te resultaron de jugador o en el equipo, en el hotel. Entonces, bueno, después seguís otros rumbos por otros lados. Y ya en el Puebla y en Deportes Concepción ya era un rol más como tranquilo, ya a lo mejor ya No, 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 no. Yo fue, la fue en parte Puebla, de Puebla, no, la verdad que no, nunca me hallé, la verdad que no, nunca. Por más que intenté, venía de Cruz Azul, de todo, y no, por más que intenté, no. No, no, incluso cuando yo termino ese año, el presidente del club me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no te quedas un año más? Y todo. Le digo, la verdad que no, muchas gracias por todo, pero digo, no, porque no me hallo acá, no, no sé, no, es algo que no hizo clic, ¿me entendés? Eso fue en términos generales. pero ¿crees que por el plantel que había, a lo mejor por el equipo, crees que fue algo? ¿O solamente fue como que no, de esas cosas que no se pueden explicar nada más? No, O sea, bueno, no, lo que pasa es que uno venía de Cruz Azul y todo, y entonces uno impulsaba y tomaba esa iniciativa y todo. Mirá, te digo más, cuando empezamos el torneo del campeonato, nosotros teníamos, me parece que 11 puntos y estábamos ahí en los primeros lugares, ¿no? Y justo nos tocan dos partidos de local. Entonces yo le digo al preparador físico Basagastegui, que trabajaba con Mario Carrillo, le digo, mira, si nosotros ganamos los próximos dos partidos que nos toca de local, nosotros vamos seguramente a terminar puntero, le digo, y después con la cantidad, los pocos partidos que lleva el torneo, ya con esa cantidad de puntos ya no nos bajan más y vamos a seguir hasta el final del torneo y todo. Me dice, sí, tenés razón, pero no, al final perdimos esos dos partidos, ¿me entendés? Y teníamos la chance y la posibilidad ahí, entonces no sé, en ese momento no había esa mentalidad o no sé, es que ¿viste? Era uno chocar contra una pared, pero son experiencias, son anécdotas. Yo venía de 7 años. Bueno, pues que tal vez puede ser que venías de equipos con mentalidades ganadoras, equipos que te llevaban porque querían ser equipos ganadores. Y pues el Puebla hasta la actualidad, pues es un equipo que se conforma con muy poco, la verdad. Ahorita seguramente se van a conformar con no descender cuando regresen en descenso. Entonces yo creo que es como ese choque de mentalidades que siempre ha tenido el Puebla, la verdad. mira, puede ser, pero mirá que teníamos, no era que teníamos el mejor equipo L de México, pero sí teníamos un equipo que le daba batalla, era competitivo frente a todos los equipos, todo. Sí nos tocó eh, algo que nos fue muy en contra de lo que recuerdo, es que teníamos muchas expulsiones, es decir, que muchos partidos los tuvimos que abarcar con 10 jugadores. Entonces, eso también influyó mucho en el equipo, porque está bien que tengas, no sé, por decirte un número, no sé, jugaste 10 partidos y los 10 partidos tuviste, bueno, dos expulsados, ¿ya? En dos partidos, hace de cuenta. Pero el caso de nosotros, no sé, por estadística, no me acuerdo. Fácil de lo que te puedo recordar de 10 partidos, capaz 6 expulsados o 5 expulsados, era mucho jugar con... en México das mucha ventaja, ¿no? Cuando juegas con 10. Sí, se nota demasiado en esos partidos. Y ya después de ese paso por Puebla, ya es cuando finalmente llegas a Chile ya para el retiro. Sí, 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 porque no.
o sea, me tocaba posibilidad o me llamaban para irme a otros países, pero la verdad no conseguía, no buscaba alguna estabilidad económica, no económica, una estabilidad deportiva, es decir, buenos campos de entrenamiento, buenos vestidores, eh, campos de entrenamiento, buen campo para poder jugar, entonces no conseguía, entonces dije, así, de un día para otro dije, no, hasta acá llego, no juego más porque no se consigue lo que uno anda buscando, así que decidí dar el paso al costado y todo, y joven, podía haber, es decir, si me arrepiento de algo, de decir, bueno, hubiese batallado, hubiese ido y jugado 2, 3 años más, pero no lo quise hacer, ¿no? Pero que posteriormente a ese retiro empezarías ya tu carrera como entrenador también. Sí, bueno, sí, hice el curso en México, todo allá, y después, bueno, me tocó la etapa acá, acá me tocó ser ayudante, dirigir, después fuimos también en el 2011 junto con López y Duarte, el preparador físico, fuimos a Santos, fue campeón 12, que tuvimos muy buenos años ahí con el equipo, bueno, a Peralta, estaba Ludué, Patoyo, Sánchez, estaba Suárez, el Chato Rodríguez, Salinas, el Jorge Estrada, el Rafa Figueroa, bueno, un muy buen equipo, plantel, que tuvimos muy buenos torneos, campeonatos. Después también fui a Baja California, sí, los Cora de Tepic, años, este, me llamó, me dijo, vení a ayudar, estuvimos ahí con él, pero también un poco influyó en mi carrera el diálogo de actores, darle, y uno de los que también, no sé si me ayudó todo, fue el zurdo López, que yo allá, estuve 4 o 5 meses, fue en Santos, y él me dijo, no, dedicate a esto, dedicate a esto, se ve bueno. Así que hicimos un poco la carrera, ¿no? Sí, que también tuviste tus pasos ahí en Chile ya en solitario, bueno, como segundo. Sí, sí, también lo tuve, pero también con ese tema de decir, bueno, todos los que están en problemas, con muchos problemas, bueno, me llamaban, venía a ayudarme y todo esto, pues, no podía platicar. Fueron todas experiencias muy positivas porque todas salieron adelante. Después, mi idea siempre es potenciar a los jugadores, al equipo, al plantel. Y la verdad, la mayoría de los jugadores, junto con mi cuerpo, tuvieron muy buenos rendimientos. Es decir, tuve jugadores un jugador número 9 que tenía 34, 35 años, Muñoz, apellido. Bueno, por nosotros fue el año que le hizo carrera. Después tuvimos otro volante que también nosotros fue el año que se hizo goles en su carrera. Jugadores que después saltaron a otro equipo superior, que medio desentonaron, que todos se destacaron y haciendo buenas campañas, buenas temporadas. Y después vos lo seguís y lo ves el año, 2 años, y después todos esos jugadores no tuvieron el mismo rendimiento. ¿Me entendés? Bajaron muchísimo, salvo algunas excepciones, que bajaron muchísimo. ¿Me entendés? Entonces, yo siempre digo, no, es más difícil el día a día, lo del técnico y todo, cosas claras y decirle las cosas de una al jugador. Vas a jugar, no vas a jugar, vas a jugar mejor, vas a jugar, no estás considerado para el próximo juego, el próximo partido.
¿me entendés? Y ley pareja para, ¿me entendés? Cuando el jugador ve eso, el jugador plenamente con. Claro, pues el jugador se puede quedar, bueno, más bien que sabe que en un cierto sistema puede sacar su mejor versión de sí mismo. Sí, mirá, yo tuve, por ejemplo, jugadores que, que yo le decía una cosa y después yo la cumplí. Ejemplo, mira, no te veo, vas a ir a la banca, pero el juego lo vas a resolver en los últimos 30 minutos. No te veo para los 90, sí te veo para unos minutos importantes del juego y vos podés estar, ¿ya? Así que preparado. Entonces llegaban esos minutos y yo le decía un día antes o 2 días antes, vas a jugar 30. Llegaba el día del juego y faltando 30 minutos él entraba a la. ¿Me entendés? Y otro jugador, también me dijo, usted siempre me dio el valor, me dijo. Entonces, y siempre cumplió y siempre respetó. Entonces, ¿qué hace el jugador? Eh, dice, me dice una cosa y después la cumple. ¿Por qué? Porque después puede dialogar con ese jugador. Y si lleva muchos años jugando fútbol, te dice, no, lo que pasa es que yo tuve un jugador, un técnico, hacía una cosa y después hacía otra. Entonces vos cuando decís una cosa y haces otra, ahí perdiste la credibilidad, se te fue todo. ¿Me entendés? Entonces vos le tenés que decir, a veces doliente, bien, ¿me entendés? Decirle a un jugador, a un jugador que no sé lo que es un entrenador. Él tuvo una falta de respeto con un compañero. Entonces lo agarré aparte. El otro día se acercaba al fin de semana para que nosotros jugáramos todo y yo le dije si tenía cerca de la ciudad algún familiar o algo. Me dijo que sí. ¿A cuántos que a 50, 60? Ok, perfecto. Le digo, agarrá toda tu familia y te vas a ver a ese familiar, te digo, acá, comé un asado, todo esto. Le digo, porque ni siquiera vas a estar convocado para el partido del fin de semana. Y es más, no te quiero ver en el vestidor, le dije. Y nos vemos el martes que viene. ¿Ok? Le digo, yo sé que ahora me estás mirando, pero internamente me estás insultando, me estás diciendo de todo, pero le digo, acordate que con el tiempo me vas a dar la razón. Hoy en día, ese mismo jugador de vez en cuando me llama, me saluda, ¿cómo está? ¿Cómo anda? La verdad que usted. Pues yo le digo, yo quiero que vos de acá arriba estés despejado. ¿Me entendés? Yo no tengo duda de tu condición de jugador, todo. Tú cometiste una falta de respeto, no sé lo que está pasando por tu cabeza, por tu familia o lo que sea. Andate, tenés los 3 días, 4, no te preocupes, digo, yo le comunico esto al club, le digo, nos vemos, y llegó el día más, saludó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo la pasaste? ¿La pasé bien? No, bárbaro, vamos a entrenar a la tarde. ¿Me entendés? A mí eso me dio resultado y con el tiempo te das cuenta que más resultado, porque ese mismo jugador cuando me llama el día de hoy, o me manda un mensaje, ¿cómo está? ¿Cuándo? Y siempre se recuerda de esa acción. La verdad que sí, yo lo quería matar, dijo esto, pero después con el tiempo le doy la razón. Me hizo muy bien, me dijo y salió todo bien. Pues dejando huella, Ruso. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que terminar esta gran plática, pero antes de terminar, a mí me gusta que mis invitados dejen un consejo, ya sea en este caso para niños jóvenes que quieran jugar fútbol profesionalmente o para la gente en general, ¿qué consejo les darías tú? Yo consejo para en lo deportivo y todo eso, los que estén iniciando, los que estén aquí, o el jugador que sea profesional y todo,
Le digo que le dedique el 100% por toda la vida a ser jugador de fútbol, el 100% a la profesión, porque cuando se quieren acordar se van a retirar. Es decir, de todos los beneficios que vos tuviste en la carrera, no digo, no estoy hablando de beneficio económico, pero uno de los beneficios que vos tenés, si vos cuando jugás vas a un restaurante, el restaurante está lleno, te van a hacer un espacio. El día que vos te retiraste, ese espacio no va a estar. Si vos vas a ir a un banco o a hacer un trámite, ¿a cola no vas a hacer? El día que vos te dejes de jugar, vas a hacer eh, la fila como la demás gente. ¿Entendés? Entonces, de eso tienen que estar conscientes. Y bueno, a todo aquel emprendedor, a todo aquel que hace un negocio o lo que sea, bueno, que refleje su idea, que persevere. Me parece que hay que perseverar en esto, que a veces no todo es fácil al comienzo, que cuesta mucho, y después también cuesta mucho mantenerse, me parece. Y a veces hay que escuchar los consejos, a veces hay que hacer caso a los consejos y no meterse en cosas que no. Sí. Pues muchas gracias, Solamente, por ese gran consejo, por de nueva cuenta aceptar esta invitación y también a toda la gente que se haya quedado a verlo también muchas gracias y esperemos vernos pronto. Muchas gracias a todos los que lo vieron. Ok, Muchas abrazo, gracias. gracias, incluso.